Viaje internacional. Se fijó el propósito de que el país vecino ingrese a la Alianza del Pacífico. Canciller colombiana exige respuesta oficial en caso de aviones que violaron la soberanía nacional. Corte Suprema investigará al senador Julián Bedoya por presuntamente falsificar título universitario. Informe especial. ¿Qué pasa con los sistemas de transporte masivo en las ciudades en medio de la pandemia? En la mayoría de los casos hablan de crisis. Tenemos varias entregas. Iniciamos hoy con Cartagena. Información de Bogotá: un muerto por explosión en una carpintería de la localidad de Engativá. Destrucción en toda la cuadra. Hay fallo en el juicio más polémico de los Estados Unidos en los últimos años. El ex policía Derek Chauvin, culpable de todos los cargos por el asesinato de George Floyd. Y continúa el escándalo de la Superliga de Europa. Hoy los equipos ingleses se bajaron del barco. Todavía se espera qué pasa con los equipos de España y los equipos de Italia. Pero las reacciones de toda esta polémica se las tengo más adelante en la información deportiva. Los espero. Y en Cultura, hoy les tengo una propuesta muy colombiana. Con un invitado voy a estar hablando del tiple. Conversaremos de ritmos, de géneros, de formatos. Mejor dicho, los espero. Bogotá vive horas cruciales en su lucha por atajar los contagios del tercer pico por la pandemia por cuenta del COVID-19. Recordemos las medidas que ya están en rigor. Toque de queda nocturno, que inicia ya a las 8 de la noche y va hasta las 4 de la mañana de mañana, desde hoy y hasta el próximo lunes 3 de mayo. Pico y cédula para comercios, supermercados, bancos y notarías. Recuerden la cuarentena estricta el fin de semana desde la medianoche del jueves 22 de abril hasta las 4 de la mañana del lunes 26 de abril. Vamos también con Mateo. Usted está en el occidente de Bogotá, Mateo, en la Avenida de las Américas exactamente. ¿Cómo se viven allí los primeros minutos del toque de queda? Hola Patricia, en efecto, mire, hoy cambiamos el set por las calles de Bogotá para contarles a ustedes cómo avanzan estos primeros minutos del toque de queda en la capital del país. Ya van los primeros 5 minutos y bueno, vamos inmediatamente a mostrarles el panorama aquí desde el sector Banderas, el portal Banderas de Transmilenio. Como ustedes pueden ver, pues hay un flujo vehicular moderado aquí sobre la avenida Las Américas. Aún hay personas allí en el portal abordando no solamente los articulados, sino también los alimentadores del sistema masivo de transporte aquí en la capital del país, aquí en este punto del suroccidente de la ciudad. Importante resaltarle a todos los televidentes unos números y son los siguientes. Actualmente en la ciudad tenemos una ocupación UCI de 85,2%. Esto quiere decir, queridos televidentes, escuchen muy bien esto, nada más tenemos 362 camas disponibles en las UCI de aquí de la ciudad. Solamente quedan 362. Es por eso que se toman estas medidas, este toque de queda que irá hasta el lunes 3 de mayo, pues para intentar enfrentar ese tercer pico de la pandemia. También estamos viendo algunas personas que estaban pues llegando a sus diferentes destinos, intentando llegar a su casa. Hay que hacer una salvedad y es que quienes se supone que después de las 8 de la noche tienen permiso de circular por las calles de la ciudad son las personas que están exentas, ya sea porque trabajan en servicios esenciales como seguridad, personal de la salud, entre otros. Son los únicos que tienen actualmente autorización para estar allí. Vamos a entrevistar a algunos de los ciudadanos que se encuentran en este punto de la ciudad para preguntarles cómo les va con este inicio del toque de queda. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida a RTS Noticias. ¿Cómo le agarra usted el toque de queda? Gracias. ¿Y el tapabocas? Aquí está. Bueno, ahí estamos viendo también ciudadanos en pleno toque de queda y sin tapabocas. Y bueno, vamos a ver si podemos entrevistar a algunas otras personas que vienen aquí en el puente vehicular. Vamos con ellos y les vamos a preguntar cómo está. Otro dato adicional que hay que resaltar y es que vamos a hablar acá con los clientes. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Chicos, ¿cómo va el toque de queda? Pasándolo en la casa. ¿Desde a dónde se dirige? Voy allí a los apartamentos. El toque de queda ya empezó hace 8 minutos. Sí, señor, está entregando trabajos.
¿Y usted está en las medidas exento o no hace parte de los que están exentos de las medidas? No, señor. Bueno, entonces, a la casa. Corriendo. Bueno, este es el panorama que tenemos aquí desde este punto en el suroccidente de la ciudad, pero también es importante resaltar qué ha pasado en la ciudad en las últimas horas previas, por supuesto, al inicio del toque de queda. Nuestra compañera Diana Gómez estuvo haciendo un recorrido por las calles del país, por las calles de la capital del país, corrijo, y esto fue lo que encontró, vean ustedes. Horas antes del inicio del toque de queda en Bogotá, RTVC Noticias hizo un recorrido por puntos neurálgicos de la capital. Sobre las 4 de la tarde en la avenida Caracas, estaciones y flota de Transmilenio funcionaron a toda marcha. Algunos ciudadanos salieron con tiempo y se les veía despreocupados, otros en cambio iban a toda prisa. Sí, por eso ya voy, ligero. Hasta luego. 9 de la noche funciona Transmilenio, entonces para no haber congestionamiento y aglomeración en las estaciones. Los ciudadanos son conscientes de que este tercer pico de contagios nos ha pegado muy duro y se deben cumplir las medidas. Toca colaborar con las autoridades porque tiene que recogerse uno temprano. La situación está complicada, está difícil. En la autopista norte el panorama sobre las 6 de la tarde fue cambiando drásticamente y miles de bogotanos en medio de la lluvia comenzaron su álgido regreso a casa. Pero vamos inmediatamente a otro punto de la ciudad, concretamente al norte, en el sector de Los Héroes, se encuentra nuestra compañera Diana Gómez. Diana, cuéntenos usted cómo se vive el panorama desde este punto de la capital del país y también recordarle a los televidentes esas medidas que están siendo aplicadas aquí a nivel capitalino. Mateo, buenas noches. Un gusto verlo también en las calles de Bogotá para conocer todo lo que pasa con los ciudadanos en el regreso a casa o a sus destinos. Muchos también tienen que trabajar, pero vamos a mostrar en este punto de la ciudad, calle 80, en Los Héroes, exactamente cómo está en este momento circulando todos los carros que se dirigen hacia el norte de la ciudad. El tráfico fluye normalmente, está muy bien, el comportamiento de la gente ha sido bastante adecuado, no se han presentado congestiones vehiculares en este punto a esta hora, solamente el reporte que vimos en la calle 100 sobre las 6 de la tarde. Y podemos también mostrar, por favor, a nuestro camarógrafo Víctor, que miremos cómo está el panorama en la estación de Transmilenio calle 80. Queremos recordarle a los ciudadanos que hasta las 9 de la noche funciona Transmilenio de acuerdo a las medidas tomadas por el decreto distrital. Solamente se va a ofertar servicios con frecuencias de los buses en función de la demanda para que las personas que regresen a casa se les pueda garantizar el retorno. Pero también queremos recordar que el llamado es a atender y acatar este toque de queda en beneficio de todos los ciudadanos. Estamos en este panorama en el norte de Bogotá por ahora, pero vamos a seguir conociendo cómo está el suroccidente de Bogotá y por ahora pues los dejo con esta información. Diana Gómez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchas gracias, Diana. En Medellín la preocupación es total, pues la ocupación UCI no baja ya del 99%. Daniel Cañas, muy buenas noches. ¿Cuántas personas están esperando camas en la capital antioqueña? Patricia, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Mire, la situación sigue siendo crítica aquí en la capital antioqueña y en todo el departamento. Les planteo el siguiente panorama. De las camas UCI habilitadas en el departamento de Antioquia hay 1.435, de las cuales 1.407 se encuentran siendo utilizadas por esta emergencia sanitaria que se vive en todo el departamento. 28 camas hay disponibles en este momento para atender la emergencia, pero lo más preocupante es que el personero de la ciudad nos contó hoy que al menos son 200 las personas que están esperando esta atención. Solo nos queda un 1% por ocupar y con un número de más de 260 pacientes, personas con COVID en estado crítico, pendiente que sean ubicados en una cama UCI. Vamos también ahora mismo a Cali, porque allí también realmente comienzan los primeros minutos del toque de queda. Recordemos entonces que en Cali también se están viviendo horas dramáticas que tienen que ver con aquellas familias que infortunadamente están luchando porque alguno de sus familiares, quienes se encuentran combatiendo contra el COVID-19, están buscando una cama UCI. Por eso es muy importante que si usted está en Cali, escuche al alcalde Iván Ospina, quien está haciendo un anuncio muy importante para todos ustedes. RTVC Noticias, conectados con las regiones. Ese es un cierre que tenemos que adelantarle a nuestra ciudad, porque no solamente nos toca que lidiar con nuevas cepas del coronavirus,
sino porque poco a poco vamos ascendiendo al tercer pico de la pandemia. Al tercer pico de la pandemia, ahí es donde nos encontramos todos y por eso debemos ponernos en estos momentos la camiseta y pensar en país, pensar en el otro, pensar en familia y quedarnos en casa. Son las 8 de la noche, 13 minutos. Yo quiero volver a conectarme con Mateo, quien continúa en las calles de Bogotá. Mateo, ¿realmente ya está bajando un poco más la cantidad de personas transeúntes que están en estos momentos en la Avenida de las Américas corriendo quizá para sus casas o sus lugares de trabajo? Volvemos, Patricia, pues en efecto, como usted lo menciona, está bajando relativamente el flujo vehicular, porque igual sigue siendo bastante moderado, como usted puede ver. En los portales sí se ha visto reducido pues el número de personas que están haciendo uso de los articulados de Transmilenio y también de los alimentadores. Información importante para los ciudadanos que nos están viendo en este momento. Transmilenio en estos toques de queda va a operar hasta las 11 de la noche, pero desde las 9 de la noche se va a ver afectado pues la frecuencia de los buses dependiendo de la demanda que tenga el sistema. Así que más adelante pues de pronto las personas que estén en portales o estaciones van a ver de pronto reducidos esos buses que van a ir pasando con el paso de las horas hasta las 11 de la noche, ya saben. Y por otro lado tenemos que decir que pues igual sigue hay muchas personas por allí en la calle. Ya vamos a estar con algunas de ellas porque justamente en este momento no están pasando personas en este punto. Pero más adelante tendremos más testimonios ciudadanos y bueno, también tenemos más información desde otras partes del país, Patricia. Por supuesto, 8 de la noche, 14 minutos y la verdad es que sí se sigue viendo bastante tránsito vehicular en esta zona del occidente de Bogotá, en las Américas, en la Avenida Las Américas. Vamos ahora con las cifras de la pandemia que siguen en niveles realmente preocupantes. 429 personas, infortunadamente, fallecidas hoy en nuestro país por cuenta del COVID-19, según el reporte oficial. Esta es la cifra más alta hasta ahora en todo lo que lleva la pandemia. El total de casos activos se registran hoy en 100.103. 100.103 casos activos. Hoy también se conoció el cronograma de llegada de vacunas para lo que queda del mes de abril y mayo. Serán 14 millones de dosis recibidas y se espera que en mayo se vacunen profesores, militares, socorristas, entre otros sectores. Las primeras vacunas que llegaron al país el pasado 15 de febrero fueron del laboratorio Pfizer por medio de acuerdo bilateral. Y hasta la fecha se han dado 17 arribos adicionales con llegada de biológicos para un total de 5.065.284 dosis recibidas. El día de mañana, 21 de abril, el país espera recibir de Pfizer 549.900 dosis de vacunas y en la semana siguiente 551.000. El 27 de abril llegarán 1 millón de vacunas de Sinovac y durante la última semana del mes se espera que lleguen 912.000 dosis de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. En caso de que esto no suceda, el gobierno indicó que el lote arribaría durante la primera semana de mayo. Antes del 25 de abril, el país espera llegar a 4 millones de personas vacunadas, pero también se fija otra meta y es dar inicio a la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación. Sobre la última semana del mes de mayo, en algunas ciudades del país, se estará dando la autorización para empezar la vacunación en maestros, fuerzas militares, personas con comorbilidades. Y es que en mayo se esperan recibir 2.231.557 dosis más de la farmacéutica estadounidense. El 2 de mayo, Colombia recibirá 1 millón de dosis del laboratorio chino Sinovac y en la última semana del mes llegarán otras 2.500.000 vacunas de este mismo. En el transcurso de este mes también se estarían recibiendo 200.000 dosis de la farmacéutica AstraZeneca. Por otro lado, les contamos que un grupo de 120 militares colombianos procedentes de la península del Sinaí, que cumplen misiones de paz y seguridad, dieron positivo para COVID-19. Los militares llegaron el pasado 6 de abril a Colombia. El Ejército Nacional, junto con la Universidad del Rosario, realizaron estudios que indicaron que se trata de la cepa británica. Compartimos con ustedes a esta hora imágenes de cómo se vive Bogotá, de cómo se ve la capital colombiana a unos 17 minutos exactamente de haber comenzado ya el toque de queda en la capital
colombiana. Quédense ustedes con estas imágenes de cómo luce la capital colombiana en el norte, en el occidente, en el sur y exactamente en la estación Banderas, donde está nuestro compañero Mateo Helves. Y por otro lado, les contamos que el presidente Iván Duque recibió hoy en la Casa de Nariño al presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, en lo que fue la primera visita oficial del líder que regirá el destino del hermano país. En la reunión se hablaron varios temas, como por ejemplo el inicio del Grupo de la Alianza del Pacífico. Tan solo 9 días después de haber ganado las elecciones en Ecuador, el presidente electo Guillermo Lasso fue recibido en la Casa de Nariño por Iván Duque. El presidente colombiano lo invitó para marcar una hoja de ruta que permita fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países y trabajar conjuntamente en materia de seguridad. Ecuador ha sido un país aliado de Colombia y hemos enfrentado múltiples desafíos, pero tenemos que seguir luchando contra el crimen transnacional, contra el narcotráfico y contra el terrorismo. De igual manera, Lasso le manifestó su compromiso para defender los valores democráticos en la región. Téngalo por seguro, como lo hemos discutido, conversado en nuestras reuniones, que vamos a ser fieles a los principios democráticos y que junto a usted y a otros presidentes latinoamericanos vamos a luchar para la plena vigencia de la democracia en América Latina. Lasso, que se posesionará el próximo 24 de mayo, le pidió a Duque apoyo para el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico, lo cual le permitirá a su país fortalecer el libre comercio y la inversión. Ambos se comprometieron también a trabajar en políticas de medio ambiente. Por otro lado, les contamos que la canciller colombiana, Claudia Blum, le envió una carta al embajador ruso en Colombia, en la que reclama por el incidente en el que un avión de ese país invadió espacio aéreo colombiano. Luego que la Fuerza Aérea Colombiana detectara una aeronave del gobierno ruso proveniente desde Moscú en La Guajira, la canciller Claudia Blum rechazó la violación del espacio aéreo colombiano. Expresamos el rechazo a las situaciones reiteradas en que aeronaves de ese país han incumplido las condiciones definidas. Además, confirmó que en dicha comunicación hizo un llamado al gobierno de Rusia para que estos actos no se presenten. Se le indicó al embajador Tadumadze la importancia de una pronta respuesta de su gobierno y que ésta tenga las garantías de que las graves y sistemáticas violaciones del espacio aéreo colombiano no se repetirán. Esta sería la tercera vez que Rusia viola las autorizaciones de sobrevuelos impuestas por Colombia. Cabe resaltar que, aunque esta aeronave tenía permiso para atravesar cerca del norte de La Guajira, no podía ingresar al país. Hasta el momento no se conoce ninguna respuesta desde Moscú. Hora del repaso informativo en RTVC Noticias. Hablamos de temas judiciales, información del Consejo de Bogotá y decisiones de la Corte Suprema. Esto y más en Colombia en un minuto. A 40 años de cárcel fue condenado uno de los responsables de la desaparición y muerte de 3 menores de edad en el barrio San Cristóbal Norte, en la localidad de Usaquén de Bogotá. La JEP solicitó a la Fiscalía las copias de los discos duros de los computadores del Mono Jojoy y de Carlos Antonio Lozada. Al parecer allí reposaría información que ayudaría a esclarecer la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. 20 concejales de Bogotá le solicitaron al secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, medidas urgentes para atender la solicitud de inestabilidad que viven los propietarios de los buses provisionales del CID. La Corte Suprema de Justicia investigará al senador Julián Bedoya por presuntas irregularidades al obtener su título como abogado que él dice ostentar y que fue anulado por la universidad. El juez 27 de Control de Garantías envió a la cárcel al excomandante de Operaciones Especiales de la Policía y otros uniformados por secuestro y robo a un comerciante en Bogotá. Por la muerte de la gobernadora indígena Sandra Peña en el departamento del Cauca, varias organizaciones rechazaron este hecho y le solicitaron al Estado garantizar los acuerdos de paz. 8 de la noche, 22 minutos ya, y conectamos con Vanessa Palacio en Medellín. Vanessa, antes de hablar de deportes, cuénteme usted cómo luce a esta hora Medellín. Patricia, muy buenas noches, un placer saludarle y por supuesto a todos los televidentes. Pues a esta hora Medellín está maravilloso, usted sabe que estamos ya juiciositos, todos guardados, nosotros que tenemos pues la excepción por estar acompañándolos como periodistas, pero aquí el ambiente está tranquilo y la noche está maravillosa. Y ahora que sí, hablamos de deportes, me imagino que usted también está pensativa y ya me había preguntado durante el día, Vane, ¿qué va a pasar con esta Superliga de Europa? Pues le cuento que la controversia continúa y que los contradictores cada vez
son más. ¿Por qué? Pues porque ahora, después de la presión que han ejercido los hinchas, que ha ejercido la prensa, que han ejercido también los jugadores, ahora se bajaron 6 equipos de los 12 fundadores. O sea, los 6 equipos de la liga inglesa ya no van más. Todavía quedan los equipos de Italia y de España y se está esperando a ver qué es lo que sucede, si se da o no esta Superliga. Pues yo los invito para que veamos las reacciones y todo lo que ha pasado en el mundo con este tema de la Superliga. Todo el protocolo de bioseguridad, todas las burbujas para hacer la atención precisa para que se puedan jugar los partidos. Hoy por hoy, como usted lo dice y como se ha corroborado con Conmebol y con la Federación Colombiana de Fútbol, tendremos este evento sin público por las circunstancias que hoy aquejan a nuestros países. Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero fue el susto cuando lo del león aquel, después era prohibido fumar y me encontré con dinamita, todo esto sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del gorro. Así comienza mi cacharrito del brasileño Roberto Carlos, el cantante que ayer cumplió 80 años. Y quiero subrayar Roberto Carlos, el cantante, porque él mismo se lo puso como nombre artístico para evitar que lo confundieran con el jugador de fútbol. Les tengo una anécdota. Parece que Roberto Carlos era uno de los cantantes preferidos de Pablo Escobar y de doña Hermilda de los Dolores Gaviria, la mamá. Así que cuando estaban grabando la serie Narcos, le pidieron a Roberto Carlos permiso para usar una de sus canciones. El tipo dijo que no de entrada, pero sin embargo pidió ver el capítulo en el que iba a salir y el momento exacto en el que iba a aparecer la canción. Después de eso, ya muy cortésmente y muy caballero como siempre, les dijo no, la verdad es que no tiene nada que ver con mi música. También dicen, pero puede ser chisme, que en 1980 dio un concierto en Medellín pagado por el cartel de Escobar. De Roberto Carlos me identifico con dos cosas. La primera es que no le gusta el color rojo, a mí tampoco, pero en él hace parte de un trastorno obsesivo-compulsivo muy fuerte con el que ha batallado toda la vida. Es por eso que solo aparece vestido de azul o de blanco en los conciertos. Lo último que supe es que con el paso del tiempo y con mucha terapia y mucho esfuerzo ahora está bastante mejor.
Y la segunda cosa con la que me identifico es que es un cronista, un narrador de historias con su música. Si ustedes piensan en cualquier canción suya, más que acordarse del coro o de las estrofas, se van a acordar de la historia que cuenta. Un tipo al que se le dañó el carro y estuvo andando en uno que le prestó el jefe, mi cacharrito. Otro tipo que se acuerda de su nana y le canta que quiere volver a ser niño para que ella lo cuide y lo proteja, Lady Laura. Y otro tipo que quiere cantar con los amigos, salir a pescar, visitar el campo y hacer una cantidad de cosas con ellos, 1 millón de amigos. Y hay otra cosa que también me gusta mucho de Roberto Carlos y es que es un músico que se reinventa y tiene clarísimo que toda la música tiene un valor. Aquí les dejo un video en el que canta reggaetón con Erika Ender, que a propósito es la compositora de Despacito, la canción recontra famosa que canta Luis Fonsi. Esto hay que tomarlo sin ninguna apuro. Quiero respirar tu pelo despacito, deja que te diga cosas al oído. Si no estás conmigo, despacito. Las buenas historias de Laura. Recuerden que nos pueden ver en Colombia y en el mundo por Señal Colombia a través de nuestro Facebook Live, a través de nuestro streaming también en rtvcnoticias.com. Los leemos en las redes sociales con el numeral Me Conecto con RTVC. Y cuando volvamos, esperen informe especial. Hablamos de transporte masivo en las ciudades. A partir de hoy vamos a iniciar un recorrido. ¿Qué está pasando con los sistemas? ¿Cómo los ha golpeado la pandemia? Etcétera. Ampliamos al volver. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias. Bienestar. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. 8 son los mandamientos de este club. Primero, nadie habla sobre el club. Segundo, ningún miembro habla sobre el club. Tercero, la pelea termina cuando uno de los dos grita alto. Cuarto, 2 personas por pelea. Quinto, una pelea a la vez. Sexto, se pelea sin camisa y sin zapatos. Séptimo, la pelea dura lo que tiene que durar. Octavo, si es tu primera noche en el club de la pelea, debes pelear. ¡Golpéame de nuevo! No, tú golpéame. ¡Vamos! El Club de la Pelea, dirigida por David Fincher. Estreno, martes 20 de abril a las 10 de la noche. 365 películas que debes ver en casa. En cine nos vemos por Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias. Continuamos en RTVC Noticias y volvemos al occidente de Bogotá. Allí está Mateo Gelbes en las calles, registrando cómo inician los primeros minutos del toque de queda. La ciudad tiene la orden de guardarse a las 8 de la noche para frenar el virus. Mateo, ¿cómo avanza esta primera media hora del toque de queda? Patricia, regresamos a la estación Banderas de Transmilenio aquí en el suroccidente de Bogotá. Pues mire, una de las cosas que hemos notado, que es lo que ustedes están observando allí en pantalla, son estas imágenes. Definitivamente las mayores aglomeraciones que hemos observado en este punto, pues son las personas que están esperando los servicios de alimentadores para dirigirse hacia sus hogares. Quizás ese es el punto, es el lunar que hemos observado desde este punto de la ciudad. Pero
También, por supuesto, hay más noticias de la capital del país y les contamos que en horas de la mañana se presentó una explosión y posterior incendio en una carpintería en la localidad de Engativá. Estos hechos lastimosamente dejaron una persona fallecida y también 10 viviendas afectadas. Los habitantes del barrio Villas del Dorado de Bogotá sintieron una fuerte explosión en la que perdió la vida el propietario de una carpintería. El sargento Eusebio Huasca, del Cuerpo Oficial de Bomberos, entregó el balance. Se solicita ambulancia, la cual al llegar al sitio dictamina sin signos vitales una persona sexo masculino, aproximadamente de 46 años de edad. Los vecinos sintieron una detonación que se habría registrado por acumulación de gases. La explosión, sí, ya cuando la gente ya empezó a correr, a mirar, que sí, que ya había sido en un taller de maderas. María del Socorro Ríos, quien conocía al dueño de la fábrica de muebles. Muy triste lo que pasó, muy lamentable, pues lo material se consigue, ¿no? Pero la vida de don Julio, muy triste. En el lugar, 10 viviendas resultaron afectadas por la explosión y posterior incendio. Y volvemos con el panorama aquí en el suroccidente de la capital del país. Ya van 34 minutos de este toque de queda implementado por las autoridades distritales para hacer frente a la pandemia. Antes de despedirme quiero dejarles algunas cifras también que me parece muy importante resaltar. Y es que en las últimas horas Bogotá registró 4.274 casos de COVID-19, lo que quiere decir que actualmente es el territorio del país con más casos diarios. Adicionalmente, aquí en estos momentos en la capital hay 33.823 casos activos y las localidades más afectadas son Suba, Kennedy, Engativá y Usaquén. Nosotros nos vamos a despedir con el panorama nuevamente de lo que está pasando aquí en el suroccidente de la ciudad. Vean ustedes, todavía hay bastante flujo vehicular, todavía vemos personas allí en el portal esperando los articulados y también los alimentadores. Así que en esta primera media hora, pues aún hay que decirlo, todavía es bastante la actividad que estamos observando, al menos desde este punto de la ciudad. Yo me despido con esta información. Mateo Gelbes para RTVC Noticias, conectados 24/7. Sigan ustedes en estudio. Informe especial en RTVC Noticias. A partir de hoy hablaremos de los sistemas de transporte en las principales ciudades del país y trataremos los siguientes aspectos. Las cifras de los sistemas. Revisaremos cómo están funcionando en medio de la pandemia y cómo afecta el virus su operación y el recaudo de dineros. Los pasajeros. Estamos con la gente. Vamos a estar oyendo opiniones, qué problemas tienen y sobre todo si en realidad los sistemas son una opción importante de movilidad en las ciudades. Hoy empezamos con Cartagena y el complicado problema de Transcaribe, la empresa que transporta a los habitantes de la Heroica. Iniciamos. En las últimas horas, el operador de recaudo de Transcaribe anunció que no trabajará más porque el sistema no tiene cómo pagar sus deudas. Además de los problemas económicos y la informalidad, el cubrimiento limitado de sus troncales lo tiene al borde del abismo. Transcaribe es el nombre del sistema integrado de transporte masivo de Cartagena, el cual funciona en la actualidad con 333 buses que ruedan por 24 rutas en el 54% de la ciudad. Y aunque la expectativa es que sea el único medio de transporte público, su falta de cobertura y sus problemas económicos no le han permitido operar de manera óptima. Sus usuarios aseguran que deben recurrir a la informalidad. La ilegalidad afecta de manera directa la demanda del sistema, puesto que son viajes que nos está robando actualmente la informalidad, además de otras implicaciones de tipo de seguridad vial. Conocemos que el mototaxismo, o más bien el transporte en motocicleta, tiene las mayores cifras de accidentalidad, pues los que se están muriendo son nuestros conductores de motocicleta. Durante la pandemia, Transcaribe disminuyó su número de pasajeros en un 97% y aunque ha habido algo de reactivación, no es suficiente para su sostenimiento. Actualmente tenemos una activación, digamos, de nuestra demanda en un 60% respecto a lo que movíamos antes de pandemia. Antes de pandemia estábamos en 140.000 usuarios. La falta de pasajeros ha llevado al sistema a su situación más crítica, al punto de funcionar gratis porque no tiene quien venda los pasajes, porque no existe un software para esta labor y no hay una empresa de seguridad que se encargue del transporte del dinero recolectado hacia los bancos. Estamos haciendo todo lo posible para recoger recursos para que no se paralice, porque tenemos que oxigenar
tanto a los operadores de Transcaribe como al concesionario de recaudo de peajes de Transcaribe. Informales le están quitando una cobertura del 28%, que lo atacan directamente en sus ingresos y de alguna forma también afecta esa balanza económica que necesita el sistema para poder invertir y tener finalmente su sostenibilidad. El pasaje de Transcaribe cuesta 2.600 pesos, lo mismo que cobra un mototaxista por una carrera mínima. En la actualidad, el sistema de transporte integrado de la Heroica funciona con 11 rutas alimentadoras, 6 pretroncales y 4 circulares. Y mucha atención a estos datos de Transcaribe. El gobierno de Cartagena cuenta con el 95% de las acciones de la empresa. El sistema ha generado más de 1.000 empleos entre directos e indirectos y el déficit operacional de la empresa es de 5.000 millones de pesos mensuales. Estamos al lado de la gente, queremos saber cómo viven día a día el sistema de transporte de su ciudad. Jayvan Pinzón en Cartagena, buenas noches. ¿Qué dicen los usuarios acerca de los problemas de Transcaribe? Hola Patricia, muy buena noche para usted y para nuestros televidentes. Pues los usuarios, o más bien para los usuarios, Transcaribe es vital, es necesario. Primero por seguridad, segundo por comodidad y tercero por economía. Es mucho más barato movilizarse en Transcaribe que en cualquier otro medio de transporte. Sin embargo, un día como hoy se ven en la necesidad incluso de colarse. Transcaribe en este momento tiene sus puertas cerradas y solo quienes tienen recarga pueden acceder al servicio porque no hay quien les venda un pasaje. Transcaribe cubre el 54% de la ciudad, convirtiendo al sistema en una herramienta necesaria para miles de personas. Henry Morillo es un usuario en condición de discapacidad que ve en el sistema el único medio para desplazarse a lo largo y ancho de Cartagena. Transcaribe no está en su plenitud de desarrollo, pero sí nos está brindando un buen servicio y más que todo a nosotros las personas en condición de discapacidad que lo necesitamos mucho aquí en Cartagena. Henry dice que su mayor temor es que Transcaribe cierre. Solamente en Transcaribe para nosotros hacer una salida ida y vuelta nos podemos gastar de 6.000 pesos, 5.500 pesos. Pero sin Transcaribe ya se triplica ese valor. Para los cartageneros es necesario que Transcaribe continúe operando, porque dicen que es seguro y cómodo. Desde que salió Transcaribe, pues estamos como un poco más organizados en la cuestión de que uno tiene que, en esos buses paraban en cada esquina, aquí hay unas estaciones específicas. Ante este panorama, hicieron un llamado al alcalde para que no deje que el sistema acabe. Remitan pues a todos los encargados de los puntos, que resuelvan todos los inconvenientes, todos los problemas para que esto pueda seguir en marcha y pueda seguir funcionando como normalmente lo hace, ya que es uno de los mejores transportes que tenemos en la ciudad. El 23% de los cartageneros ven en Transcaribe la opción más viable para su movilización, con un nivel de satisfacción superior al 65%, lo que significa que muchos cuentan con los buses anaranjados para llegar siempre a casa. Mire, esta es la estación Bodeguita, una de las estaciones principales de Transcaribe y en este momento se ve vacía, se ve sola porque las puertas de las estaciones están cerradas y los usuarios han visto en la necesidad de movilizarse hacia sus casas en otros medios de transporte e incluso caminando. Yo me despido con esta información desde la ciudad de Cartagena. Jayvan Camilo Pinzón, RTVC Noticias Conectados 24/7. Gracias, Jayvan. Y de Cartagena volvemos de nuevo a Medellín para hablar de deportes, porque Vane Palacio, todos los que somos hinchas del fútbol en nuestro país estamos como expectantes por conocer los horarios de los cuartos de final. Yo le confieso que Sergio, nuestro productor, y yo estamos así como atentos a la hora y el lugar en el que juega nuestro Millos del Alma. Pues Patricia y Sergio, que también está en el máster, que es muy juicioso y muy futbolero, pues ya les cuento, porque sí, ya están definidos los horarios y también las fechas. Empieza este fin de semana ya los cuartos de final para que se programen sábado y domingo. Y el partido que a usted le interesa, Patricia, va a ser el día sábado ante el América de Cali. Recuerden que Millonarios, por ser cabeza de serie, comienza como visitante para ya terminar el partido de vuelta en casa o como local, al menos. El partido será a las 3 de la tarde y si los otros hinchas de los otros equipos quieren saber cuáles son sus horarios, pues aquí se los contamos.
aquí en RTVC Noticias, conectados 24/7 con la información de la cultura. Laura, adelante, ¿y qué nos tiene preparado para hoy? Más cosas interesantes. Como siempre, lo más interesante de todo llega conmigo. Pues bueno, les cuento que el Museo del Prado tiene una obra muy llamativa. Es un biombo mexicano del siglo XVII que narra la conquista. Por un lado, muestra la apacible vida de la Ciudad de México y por el otro lado, la lucha por el control de la ciudad de Tenochtitlán. Es una colección privada y será una de las piezas fundamentales de Tornaviaje, la exposición de arte mexicano que el museo va a estar presentando durante este otoño. Así comenzamos este recorrido por las noticias de la actualidad cultural. Comenzamos con Doctor Crápula y los Caligaris, que se unieron para cantar Así es el amor. Quiero que te vayas, que te largues, no me dejes, me haces tanta falta. Este sencillo le da la bienvenida a Calle Caliente, el 10º trabajo discográfico de la banda colombiana. Cuánto tiempo luché por estar contigo. Prince sigue reinando 5 años después de su muerte. La entidad que gestiona su patrimonio ha seguido publicando su música que el artista tenía guardada, como el álbum Originals, que salió a la venta en junio de 2019, o Welcome to America, grabado en 2010 y que se lanzará el próximo 30 de julio. En los Oscars no obligarán a los nominados y sus acompañantes a llevar mascarilla ante las cámaras, pero sí pedirán a todos los asistentes que se cubran la boca y la nariz cuando se encuentren fuera de plano. Y finalizamos con Radiónica Más, la nueva plataforma de artistas emergentes en el que convergen diferentes ritmos y estilos musicales del territorio nacional. De los sonidos colombianos. Radiónica Más es importante porque es una plataforma dedicada exclusivamente a sonidos colombianos. Sean bandas emergentes o tengan ya por ahí un par de años en la escena, todo lo que sea grabado, creado, gestado en Colombia, tiene su espacio en Radiónica Más. Hora de hacer una nueva pausa, pero los invitamos para que sigan participando en Facebook, en Twitter y en Instagram con el numeral Me Conecto con RTVC. Y cuando regresemos, martes de analizar cifras con el DANE. Su director aquí en el set nos explica la relevancia de los datos. Volvemos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias. Preguntemos sobre las etiquetas de los empaques de alimentos. ¿Qué nos pueden decir sobre estas etiquetas? Que en ellas debe aparecer la información clara, veraz y suficiente que no induzca a error o engaño a los consumidores. Ah, como quien dice que nos permitan conocer fácilmente qué contienen los alimentos que nos ofrecen para elegir los más convenientes. Así es, tal cual, porque no todo lo que venden como alimentos en empaques llamativos es nutritivo y saludable. Puede ser solo un comestible con sabor rico para calmar las ganas de comer o un producto alimenticio que por tener en exceso algún ingrediente represente un riesgo para la salud. Por eso es importante tener en cuenta lo que dicen las etiquetas. Sí, pero... ¿Pero qué? Que en muchos casos, por no decir que en todos, la letra es para leer con lupa. Y cuando se puede leer, no es fácil de entender. ¿Será que como ahí está la información, que nos las arreglemos como podamos para leer y entender? Vaya uno a saber. Bueno, pero si tenemos derecho a recibir la información clara, que sea fácil comprenderla. Por ejemplo, que nos digan en el frente del empaque si el producto que anuncian contiene alta cantidad de azúcar, de sal o de grasa. Con esa información, así de simple, cada uno puede tener en cuenta si es un riesgo para su salud consumirlo y decidir comprarlo o dejarlo en el estante. Tal cual. Estás viendo RTVC Noticias.
Volvemos a RTBC Noticias para contarles que el ex agente de policía Derek Chauvin fue declarado culpable de todos los cargos por el asesinato del afroamericano George Floyd. La decisión se da luego de casi un año de intenso debate racial en ese país. Así celebraron centenares de habitantes de Minneapolis tras el anuncio del jurado en el caso del asesinato de George Floyd, luego de 10 horas de espera. El exoficial de policía Derek Chauvin fue declarado culpable de asesinato involuntario en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado, todos los cargos de los cuales se le acusaba por la muerte del afroamericano que le dio la vuelta al mundo en 2020. Ningún veredicto puede devolvernos a George Perry Floyd, pero este veredicto le da un mensaje a su familia de que él era alguien, que su vida importaba, que todas nuestras vidas importan y eso es importante. Como no tiene antecedentes penales, Chauvin solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por cada uno de los primeros 2 cargos y a 4 años de cárcel por el tercero. La sentencia que deberá cumplir el exagente de policía se conocerá entre 6 y 8 semanas. Los ciudadanos expresaron sus sentimientos tras escuchar el anuncio. Sentí que hay alguna esperanza de cambio y que puede haber un cambio si todos nos unimos. Como señalaron varios manifestantes, este fue el primer paso de una revolución en un país que ha sufrido históricamente violencia y segregación racial. Y Rusia sigue en la mira del mundo por los gestos que ha tenido en la zona fronteriza con Ucrania en las últimas semanas. El tema es tan delicado que la administración Biden y la Unión Europea le exigen que respete la soberanía de Kiev. El nervio más sensible de las tensiones de Rusia con el resto del mundo pasa justo por esta región, la frontera ruso-ucraniana. El actual despliegue militar ordenado desde el Kremlin en la zona limítrofe ha detonado el intercambio de advertencias desde los despachos de la Casa Blanca, Bruselas y Moscú. Rusia es una potencia beligerante y es una potencia que está en un mecanismo de inmiscuirse fuertemente en las políticas europeas. Todo lo que tenga que ver con Ucrania le interesa a Rusia por la clara tendencia de Kiev hacia Occidente, desde la independencia de la Unión Soviética, hecho que va en contra de los intereses de Rusia. Rusia tiene un proceso de reimperialización y eso implica reconquista y retoma de territorios que había perdido de la era soviética y eso implica la guerra en Georgia en 2008 o el proceso de recuperación de la península de Crimea en 2014 o una guerra indirecta que viene estableciendo con Ucrania ya desde el mismo 2014. Por eso la administración Biden tiene en su radar la salvaguarda de la soberanía ucraniana apoyado por la diplomacia del bloque europeo. Bajo este contexto, el ajedrez geopolítico es más dinámico que nunca. Estados Unidos haciendo contrapeso a Rusia y Moscú empecinado en ampliar su esfera de acción regional. Y en otras noticias les contamos que el más reciente informe de la ONG francesa Reporteros Sin Fronteras reveló que el oficio del periodismo está parcialmente bloqueado en más de 130 países del mundo. América Latina es la región donde más se ha degradado la libertad de prensa y los peores países por clasificar son Cuba, Honduras y Venezuela, aunque la situación en Brasil y en Salvador también es alarmante. Colombia, por su parte, se ubica quinta en el escalafón de los países con peores condiciones para los reporteros en toda América. La pandemia ha servido para restringir aún más la libertad de prensa. Y es momento de revisar los datos del DANE con su director Juan Daniel Oviedo. Muy buenas noches. El día de hoy el DANE publicó los resultados del indicador de confianza empresarial, una medida de los sentimientos y del nivel de confianza que tienen los empresarios del país, un elemento fundamental para la agenda de reactivación económica y social de Colombia. Este indicador es un indicador sintético que en una escala de 0 a 100 nos mide el nivel de confianza o de expectativas que tienen los empresarios del país. Cuando esté por encima de 50, estamos viendo unas perspectivas de mejora o un optimismo relativo por parte de los empresarios, mientras que cuando esté por debajo de 50, estaremos viendo un deterioro del nivel de confianza o una percepción de condiciones económicas más adversas por parte de los empresarios. Como es natural, en junio del 2020, nuestra primera medición del indicador de confianza empresarial estuvo por debajo de 50.
efectivamente se acercó a 38 y señaló cómo los empresarios encontraban que su situación económica y la de su empresa se encontraba mucho más deteriorada que hace 12 meses. Rápidamente y con la reactivación económica, para el mes de marzo estamos viendo un indicador de confianza empresarial que supera los 53 puntos y para todas las actividades de manufactura, comercio, construcción y servicios se encuentra por encima de ese nivel de 50, lo cual fundamenta un optimismo relativo de los empresarios frente a la situación económica del país. Sin embargo, es importante conocer en detalle cómo se calcula el indicador de confianza empresarial. Para eso hacemos 5 preguntas a los empresarios que forman parte del directorio estadístico del DANE, 4 de ellas asociadas a cómo ven su empresa y el país frente al pasado y frente al futuro. Particularmente en el mes de marzo estamos encontrando que si bien los empresarios encuentran una situación de mejora de su empresa y del país frente a lo que sucedía exactamente hace 12 meses, es decir, en marzo del 2020, las perspectivas hacia el futuro están estancadas e incluso han tenido un ligero retroceso, elemento que debe ser tenido en cuenta dentro de la agenda de política pública de reactivación empresarial. Finalmente, la quinta pregunta asociada con una decisión efectiva de inversión nos da una muy buena señal para el mes de marzo, porque en efecto estamos viendo que los empresarios están presentando respuestas que en el indicador consolidado supera los 50 puntos, llegando casi a los 54 puntos, lo cual señala una decisión de los empresarios de querer invertir y de querer mejorar las condiciones del desempeño económico de sus empresas. Esta variable es una variable que desde lo subjetivo predice de forma muy precisa lo que sucede con los indicadores objetivos del país. Y es por eso que podemos presentar con orgullo la asociación tan importante que existe entre el indicador de confianza empresarial y el indicador de seguimiento a la economía, que como ustedes lo pueden ver para el mes de marzo, el indicador de confianza nos señala una mejora muy importante del comportamiento de la economía colombiana medido a través de la evolución anual del Producto Interno Bruto específicamente para ese mes. Muchas gracias. Y hoy fue una jornada muy emocionante en la Vuelta a Colombia que se corrió entre el Chicoral y el Alto de la Línea sobre 123 kilómetros. El ganador fue Yesid Parra, quien en los últimos 7 kilómetros demostró toda su escalada en el Alto de la Línea, ejecutando un tremendo ataque sobre sus rivales. Pira no solo ganó la carrera, además se convirtió en el líder general, sub-23 y de la montaña, además del mejor novato de la carrera. Mañana se llevará a cabo la jornada entre Armenia, Tebaida, La Paila, Cartago, Pereira, Dos Quebradas y El Tambo, sobre 154 kilómetros. Y seguimos con más ciclismo porque hoy se disputó la segunda jornada del Tour de los Alpes con el liderato de Simon Yates, quien también se llevó esta jornada. Pues entre los colombianos los mejores en la tabla general son Nairo Quintana e Iván Sosa. El informe de Goga. La montaña, como siempre, pone diferencias entre los favoritos que se están preparando rumbo al Giro de Italia. El perfil del Tour de los Alpes le permite a los candidatos a la Corsa Rosa ponerse a prueba sin tener ningún tipo de freno a propuestas colectivas e individuales. El Ineos Grenadiers lleva 2 días con propuestas agresivas, aunque en esta ocasión Simon Yates del Bike Exchange pudo dominar con un contundente cierre al último puerto de montaña categorizado. Daniel Martínez regresa con una destacada forma, a pesar de una seria lesión de rodilla sufrida hace 7 semanas. Bueno, fue una caída que realmente fue bastante dolorosa porque caí sobre la rodilla izquierda y bueno, la inflamación y había una fisura en el cartílago. Entonces, bueno, decidimos parar con el equipo 20 días y volver a iniciar otra vez sobre la bici. Vengo muy bien, entrené en Colombia y ya bueno, aquí estamos mirando en qué posición nos encontramos para lo que es el objetivo del Giro de Italia.
El Arkea Samsic se portó valiente en el premio de primera categoría y aunque Nairo Quintana pudo seguir a Yates y a Sivakov por unos kilómetros, el esfuerzo no rindió los dividendos esperados. El ecuatoriano Alexander Cepeda, del Andrónico Cátolis y Dermec, es el mejor latinoamericano en el 5º lugar de la general y es el nuevo líder de los jóvenes. El cambiante clima en estas montañas acompañará a la caravana en el resto de la carrera. Esperemos que pase una buena noche de descanso Nairo Quintana, nuestro mejor colombiano colocado en el Tour de los Alpes. Desde Faikten, Georgina Ruiz Sandoval para RTBC Noticias, conectados 24/7. Hoy es martes de Huevos Revueltos en nuestro tercer bloque de la sección cultural y para quienes llegan por primera vez, si se están imaginando recetas, siento mucho decepcionarlos. Este es un espacio en el que vamos a hacer todas esas preguntas que siempre hemos querido hacer, pero que nos da pena hacer sobre música. Hoy vamos a estar hablando del tiple, que ni es guitarra, ni es bandola, ni es requinto, y es una cosa ahí como bien enredada, pero para eso he invitado a Diego Bahamón. Él es tiplista graduado de la Universidad Francisco José de Caldas y además es magíster en tiple de la Universidad Javeriana. No solo magíster, sino el primer magíster colombiano. Diego, bienvenido. Además, eso de ser primer magíster colombiano en tiple, yo me imagino que debe ser primer magíster de tiple en el mundo, porque no sé si hay tiple en otras partes. En la historia de la música, en Colombia, claramente, el tiple es el instrumento nacional de nuestro país. Y bueno, hace unos años se abrió la maestría en música y tengo la fortuna de ser el primer graduado en esta maestría. O sea, efectivamente el primer tiplista del mundo con maestría. Sí, algo así. ¿Y qué tocan tiple? Pregunto por ritmos, géneros, formatos. Bueno, este instrumento que ven acá pues es el tiple colombiano. Es un instrumento de cuerda muy similar a la guitarra, de la familia de las cuerdas pulsadas. Y se toca la música del interior de nuestro país, de la zona andina colombiana, los bambucos, pasillos, guabinas, danzas, torbellinos. Este es como el alma del instrumento, de la música. Pensamos que cuando tú escuchas un bandoneón, te vas como a las calles de Buenos Aires, o si escuchas un banjo, te escuchas como toda la música tradicional de Estados Unidos. Bueno, cuando la gente escucha un tiple, se va a Colombia, a las montañas del interior colombiano. A toda la zona andina, ¿no? Exactamente. Diego, y como yo veo ahí un montón de cuerdas, no son 5 como en la guitarra, ¿cuántas cuerdas son? ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso? Cuéntenos. El tiple tiene 12 cuerdas, ¿cierto? Y entonces tiene 4 grupos de cuerdas triples. Finalmente es la misma nota, solo que entonces tenemos como 3 cuerdas por grupo. Y por eso a veces el sonido es un poco similar al del clavecín, porque son cuerdas dobles de metal, triples en este caso. Pues ya que viene afinado, Diego, yo lo invito a que le mostremos a la gente cómo suena el tiple y toquemos algo. ¿Qué vamos a tocar? Cuéntenos. Vamos a tocar un pasillo de Ricardo Acevedo Bernal que se llama Croquis, que es original para tiple, y vamos a hacer aquí una versión con Laura Galindo en piano y tiple. Qué angustia, ténganme paciencia. Y así llegamos al final de nuestra emisión. Recuerden, somos RTBC Noticias. Las historias detrás de las noticias los dejamos con las imágenes de Bogotá a esta hora, 9 de la noche, 2 minutos, cuando ya llevamos más de 1 hora en este toque de queda que va hasta el próximo lunes 3 de mayo. Estas son las imágenes que se registran en estos momentos en la avenida Carrera 30 en Bogotá, a la altura del sector de Santa Isabel, en el sur de la capital colombiana. Feliz noche. RTBC Noticias, emisión central.